Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a grabar ya. Habíamos hablado hasta ahora de la historia, de cómo venía la historia de las computadoras. Yo tengo acá voy a compartir. Yo soy muy de compartir. No se ve nada, ¿no? Se ve, pero tipo todo Chiquito, claro. parado. Esto Claro. es especial para los que tienen que ir al oculista. Ahí está. Esto es Ahí está, una... ahí está, ahí está bien, ahí está bien. Oh, no, se me fue. Esto es una infografía. Esperen que voy. Ahí está. Esto es una infografía que cuenta parte de la historia, va contando un poco la historia, simpática, de los sistemas operativos. Esto está un poco viejo porque es de enero del 2011. Fíjense la proporción que tiene Windows con respecto a los demás. Entre paréntesis, como toda estadística, no se puede evaluar si no se tiene en cuenta los contextos, ¿no? Primero que estamos hablando de hace 10 años atrás. No sé si cambió mucho, pero lo que seguro sí sé que cambió es que acá tiene un pedazo interesante del mercado, Mac OS, o sea, todo lo que son sistema operativo de Macintosh. No nos olvidemos que en Estados Unidos es mucho más fuerte que en el resto del mundo, porque acá es muy caro. Entonces, bueno, pero sí es interesante saber que el 90% es Windows, si no el 90 será el 70, el 80, depende de cómo se maneje, pero hay una franja importantísima del mercado que hoy está en manos de Windows. Esta es una infografía, es más que nada gráfico, es para que nos demos una idea. Vamos a seguir charlando un poquito ahora con más detalle. Esto sería del año 50, ¿se acuerdan que era cuando empezábamos? Los primeros sistemas operativos, coordinaba entre trabajos, ¿sí? Mediante los sistemas batch, o sea, uno atrás del otro, se coordinaba qué trabajo seguía al siguiente. Fíjense los sistemas operativos que había en ese momento, eran todos propietarios, ¿sí? Y cada sistema operativo en realidad estaba hecho especialmente para cada máquina. En los años 66 ya empieza a haber otros sistemas operativos más generales y aparece un nuevo tipo de computadora. Los programas empiezan a aparecer los lenguajes de programación, donde cada lenguaje de programación, COBOL, Fortran, eran ya más estándar y permitían que ya no hubiera distintos lenguajes específicos para cada computadora, sino que hay lenguajes de programación donde yo puedo programar y puedo utilizar lo que otro programó en varias computadoras distintas. Entonces ahí empieza a haber sistemas operativos más genéricos, más versátiles en ese sentido, y se empieza a trabajar entre ellos una de las OS 360, que era una de las líneas más importantes. Ya empezamos a avanzar a 1970, ¿sí? Ya empiezan a existir lo que se llaman los mainframe. ¿Sabes lo que es mainframe? No. Main, ¿qué sería? Principal. Claro. Principal, fundamental, o como diablos se traduzca. Mainframe serían las computadoras que tienen una computadora principal y un montón de terminales ejecutándose a lo largo de una red. No son computadoras en red, sino que son terminales donde el sistema operativo le está dando una cantidad de recursos a cada uno.
Entonces ahí aparece una multiprogramación, porque ahí aparece, por primera vez, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en la historia, que la misma computadora estaba ejecutando muchos programas a la vez. Cada una de las personas que entraba a ese sistema tenía que identificarse con un nombre de usuario y contraseña, y se le asigna voy a usar, ustedes me van a ver usar términos muy prácticos pero poco académicos, como un cacho del procesamiento, un pedazo de la memoria y algunos recursos que estaban compartidos con el resto de los usuarios. Entonces allí aparece DOS, aparece Unix, aparece CP/M, que son sistemas operativos que tenían, algunos fueron sistemas monousuario como CP/M, y algunos multiusuario como Unix o BMS o algunos otros que fueron los que permitieron que grandes universidades tenían un mainframe enorme y podían trabajar varias facultades con cada una con varias terminales, y las terminales estaban todas conectadas con el computador central, el mainframe. Con el tiempo fueron apareciendo algunos sistemas operativos como el DOS o el CP/M, que ya permitían utilizarse en computadoras más pequeñas, con mucho menos recursos, mucho más económicas, y que eso le permitía a compañías independientes ir creando sus propias computadoras para que estén al alcance de usuarios mucho más discretos, mucho más, ¿cómo se diría? Mucho más chiquitos. Ya no necesitaban miles y millones de dólares, cientos de miles y millones de dólares para poder poner una computadora y a funcionar. Alcanzaba con bastante menos. A partir de los sistemas operativos Unix, aparece un poquito más tarde este sistema operativo que fue muy importante hasta el día de hoy, que es el Linux, ¿sí? El corazón, el núcleo de Linux, es lo que hoy se utiliza en muchísimos de los recursos que nosotros manejamos. ¿Cuáles son de hoy en día que se utiliza a partir del, entre comillas, el corazón, el core, el núcleo de Linux, que ustedes conocen? ¿Cómo, profe, la distribución? Hay distintas distribuciones, pero del núcleo, Claro. del núcleo de Unix, Ajá. del El núcleo de GNU. Linux, esos son Linux puros, digamos, esos son Linux, son distintas Claro. distribuciones con el mismo core y distintas distribuciones. Ahora, por ejemplo, Android sale o sea, el corazón de Android, el core, el núcleo de cómo funciona Android, es el mismo que el de Linux, Ujú. ¿sí? Y todo un montón de otros dispositivos que tienen también el mismo núcleo, el mismo Mac OS. Ven que acá habla de que el backbone, que el espinazo, lo nombra como el espinazo, ¿no? Pero sería el núcleo de Linux, es lo que se utiliza del Unix, es lo que se utiliza en Linux y en el Mac OS hoy en día. En un principio Mac OS era más cerrado, y cada vez va acercándose a lo que es Linux. Incluso hoy en día Windows se va acercando también a compatibilidades y a trabajo con formato Linux. Esto era el año 70. ¿Qué pasó en los 80? En los 80 aparecen computadoras mucho más personales. Ustedes en los 80 van a ver que aparece IBM PC,
¿Cuál fue la primera computadora personal que ustedes, a ver si alguno de ustedes tiene idea? Que se haya vendido mucho o la Sí, 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 primera. vendido mucho, sí. No sé, Arriesguen. yo conozco un par de modelos. Sé que Mac sacó una de las más vendidas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una de las más vendidas de la historia es una Mac, Ajá. que es computadora personal. ¿Y de las primeras, antes que la Mac? Había una IBM. La vieja IBM PC, digamos, estuvo un poco antes que la Macintosh. Y todavía antes que estas, aparece el primer proyecto que tenía la gente de Apple, que eran Steve Jobs y Wozniak, que armaron el mítico, cuando arman la mítica empresa Apple, la arman a partir de un modelo que era la Apple II, que era una computadora que tenía el formato, ustedes deben haber conocido la Commodore, ¿sí? Claro, Bueno, con el formato de la Commodore, digamos una computadora en donde la consola y el teclado era toda la computadora, que se conectaba a un pequeño monitor de tubo, como los que había en esa época, pero que no era un televisor, sino que era específicamente para la computadora, era un monitor. Y podía llegar a tener una impresora y una disquetera, una cosa maravillosa, una cosa realmente poco común para la época. Ustedes saben que la revista Time saca El Hombre del Año. ¿Vieron? Cuando sacan una vez al año, la revista Time sacaba o saca, declara a una persona trascendente para lo que pasa en el año al Hombre del Año. Yo no me puedo acordar en qué año, pero por ahí, por esos años, creo que era 82, más o menos, la Apple II sale como el Hombre del Año. O sea, la computadora era el hombre, el que había cambiado y había cambiado la forma de ver la computadora. La computadora, en ese momento, uno de los grandes slogans era una computadora en cada escritorio, one computer in every desk. En cada escritorio una computadora. Era, a ver, yo les comenté en algún momento, yo en el año 82 empiezo a trabajar en una empresa en donde teníamos una computadora que tenía tres terminales significa tres televisores y tres teclados, pero compartía la memoria de la computadora central, tipo mainframe. Esa computadora tenía, creo que era el 64K, más o menos, de memoria principal. Arrancaba con un con un cassette digital, que era donde booteaba, arrancaba el sistema operativo de un cassette digital que se ponía, y una vez que arrancaba tenía unos discos rígidos. Acá tengo problemas porque yo voy a hacer señas y no sé si se alcanza a ver. Eran discos rígidos, señores discos rígidos. Ahora voy a buscar, mientras tanto que estoy hablando, voy a buscar acá eh, discos rígidos, historia. Entonces esos discos rígidos eran voluminosos, eran grandotes, y esas unidades de discos rígidos con las cuales trabajábamos tenían 5 megas, no 5 gigas, 5 megas, ¿sí? Más o menos, ¿a ustedes les suena? ¿Tienen noción de cuál es el tamaño de 5 megas? 5 megas no pesa ni un archivo ahora de música, más o menos. Claro, fíjense esta primera foto, por ejemplo.
Esto que está acá, a ver si tengo el año. Esto que está acá es un disco rígido. Ese disco rígido era de IBM. Este es del 54. Fíjense cómo eran. Mira acá, ¿ven? Se ven los discos, ¿ven? Esos 1, 2, 3, Sí. 4 platos. Gigantes eran los discos. Bueno, Pues un tocadisco. el que me habían asignado a mí tenía esta forma, así. Y uno lo abría, tenía un cierre magnético, uno lo abría, quedaban todos así, lo ponía en una especie del tamaño de un lavarropas, ¿sí? Donde lo ponía adentro, lo cerraba, y de ahí leía. ¿Ven lo que son las lectoras? Eran como lavarropas enormes. Bueno, estos son los discos desarmados, ¿ven? Ahora, esto que está acá es lo que después está acá adentro, ¿sí? Y hoy en día, ¿cómo funcionan los discos rígidos hoy en día? Son mucho más chiquitos. Magnéticos, sí, van girando. Son Igual ahora magnéticos. tenemos Magnéticos van girando. Sí, Claro. Y ahora tenemos los que son tipo pendrive, que serían los Son- M2, los discos de son estado sólidos. sólido. son los SSD. Los SSD, claro. Son Solid State Disk. Esos discos de estado sólido trabajan de tal manera que es todo electrónico. Entonces, por lo tanto, si no tienen que tener un motor que dé vuelta a una gran velocidad, no gastan tanta energía, son más durables en el sentido de que uno puede golpearlos, por supuesto no lo hago con martillo, pero uno puede golpearlos que no va a haber problema de que la cabeza grabadora, que para poder leer mucho está muy cerquita, porque la cabeza grabadora son como... ahí está, son como dos hilos que tienen, que lee arriba y abajo, y el disco magnético está así. Para poder leer, cuanto más cerca estaba la cabeza grabadora, cuanto más se acerca al disco, mejor. Puede leer mejor. Entonces tenía que estar muy cerca. Ahora, cualquier movimiento puede causar un daño porque se golpea. No solo eso, sino que en esa época, en las viejas, las primeras máquinas, esas máquinas tenían, esa que yo les comento que tenían 5 megas, tenían como característica que cuando yo las estaba trabajando, se trabajaba con, ¿vieron los aire acondicionados York? Esos grandotes, viejos, enormes. Sí, sí. Bueno, tenía que estar trabajando en frío porque se calentaban mucho los equipos, entonces se ponían 2 de esos trabajando, sea invierno o verano. Uno siempre llevaba algún tipo de bufanda, pullover, porque vos estabas trabajando, entrabas cuando era tu turno de usarla, porque uno se tenía que turnar, porque había 5 y éramos 10, y cuando uno entraba se tenía que abrigar todo, porque hacía un frío bárbaro ahí adentro. Si por algún motivo se calentaba mucho, se dilataba el material y no podía volver a leerlo bien. Entonces lo que había que hacer era volver a calentarlo, grabarlo en algún lado rápido, enfriar todo de nuevo y volver a empezar. Una historia muy loca. Bueno, así era como trabajaban los primeros discos rígidos. Entonces, volviendo a la Apple II, la Apple II era la primera máquina que permitía que cualquiera la comprara. Ahí en esa revista que yo le contaba que el Time había sacado como personaje del año a la computadora personal, aparecían, bueno, para nosotros fueron cosas muy locas porque nosotros estábamos lejos, pero en ese momento aparecía, por ejemplo, historias donde decían que una familia se iba a ir de vacaciones y votaron y llegaron a la conclusión de que en lugar de irse de vacaciones iban a comprar entre todos una computadora.
Y entre todos pusieron y eran $10.000 lo que valía la computadora. Y compraban la computadora personal. Esas computadoras tenían, por supuesto, mucho menos memoria, pero era mucha memoria para lo que estaban acostumbrados. Y con esa memoria podían hacer algunas cosas. El sistema operativo que tenían eran sistemas operativos especiales para la computadora esa, pero tenían como característica que les permitía ejecutarse no más de un programa a la vez, no más de un usuario a la vez, pero podían usar programas de uso general. Empezaron a aparecer algo parecido a las primeras planillas de cálculo, había lenguaje de BASIC como lenguaje de programación para que uno pudiera programar qué hacer con ese hardware, y uno podía empezar a hacer cosas con eso. Eso era considerado una locura, una cosa impresionante para la época. Esa era la Apple II. Hubo una Apple I que fue mucho menos. La Apple II empezó con eso, esta gente la fabricaba en el garage de su casa. Como capital habían vendido a un auto viejo que tenía familia. Y al año tenían $4 millones. La empezaban vendiendo en el barrio. Viendo cómo funcionaba todo esto, por supuesto las grandes empresas empezaron a armar sus competencias. Ahí aparece IBM. IBM crea, busca hasta que crea la primera computadora personal, la IBM PC, Personal Computer. De ahí viene el término PC, ¿no? Y todo lo usamos, pero nació a partir de uno de los modelos que tenía IBM. Y ahí IBM quiere ponerle un sistema operativo a su computadora y no encuentra qué ponerle. Y había un tipo que estaba por ahí por Palo Alto, no sé, California, por ahí, que tenía desarrollado un sistema operativo bastante más o menos decente, digamos. Tenía algo desarrollado y viene un muchacho muy emprendedor, que era Steve Jobs, perdón, que era Bill Gates, y le compra este desarrollo que tenía y lo adapta para hacerlo andar en la IBM PC y pasa a ser el MS-DOS. Y crea su industria, su empresa que se llama Microsoft. Ese fue el gran y primer importante proyecto que tiene la empresa esta. Y entonces a partir de esto Microsoft empieza a avanzar y subido ante la avalancha de ventas que tenía la IBM PC, bueno, empieza a vender millones y millones y millones, empieza a hacer plata. ¿Hasta acá estamos en la historia? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. No le resulta tan rara, ¿no? En toda esta historia, No, escucho, estuvimos viendo esto en hardware y software, me estuvimos imagino, viendo bastante. me imagino. A mí me interesa pensar qué pasa con el sistema operativo de todo esto. Porque está bien, yo estoy hablando un poco de máquina, pero ¿qué pasa con el sistema operativo de todo esto? Habíamos visto que los primeros era el mismo camino que habían seguido las computadoras grandes, están siguiendo las computadoras personales. Empezaba con una computadora pequeña, con prácticamente la gente que hacía la computadora, uno la aprendía y ya arrancaba su propio sistema operativo, porque estaba guardado en lo que ustedes conocen de hardware y software, de lo que sería la ROM, o sea, está guardado en algún lugar el sistema operativo con el cual va a arrancar. Y estas máquinas personales después fueron avanzando. La IBM PC ya empezaba a tener un poco más de software, porque uno de los problemas que tenían era que todavía eran nuevas. Yo me compré algo que no sé para qué sirve. Entonces empezaban a tener un poco más de software.
empezaban a adaptarse todos estos lenguajes de programación que existían para otras computadoras, para estas. Entonces empezábamos a poder programar en Fortran, en COBOL, en Pascal, todos los lenguajes de programación que existían, iban creando versiones del sistema para poder correr con estos sistemas operativos. Entonces, a pesar de que se podía correr de A1, empezaban las primeras planillas de cálculo, y ese llegó a ser un primer avance, digamos, del sistema operativo que podía ser DOS o PC2, como figura ahí, o MS2. Estos sistemas operativos le permitían a la computadora trabajar de una manera monousuaria, trabajar de una manera batch, con mucho, de ahí viene el famoso BAT, que ustedes van a ver en el sistema operativo, en las consolas, ¿sí? Entonces, de una manera monousuaria y de una manera de monoprograma, o sea, una solo programa a la vez, le permitía trabajar y hacer planillas de cálculo, editar texto, un montón de cosas permitía, que son de alguna manera muy parecidas a todas las que fuimos heredando y utilizando hoy en día. ¿Cuándo hay un quiebre del sistema operativo importante acá? Por un lado estaba el DOS, o el PC-DOS, etcétera, etcétera. Por otro lado estaban las máquinas más grandes, los mainframe, con algunos sistemas operativos que venían, que eran Unix. Unix, ustedes saben que como sistema operativo es propietario, o sea que AT&T Bell era la dueña del sistema operativo, y si uno lo quería instalar, valía mucha plata. ¿Sí? Aparece alguna gente que hace otro sistema operativo, se llama Xenix, que era parecido, era un clon, era un sistema operativo muy parecido al Unix, pero que funcionaba con una licencia 50 veces más barata, que lo había desarrollado alguien pensando en cómo funcionaba el otro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, se entiende, profe. Genial. ¿Qué pasa entonces? En base a lo que tenía Unix y lo que tenía el Xenix, uno tenía la opción de, ¿qué hago? Compro una computadora grande, un mainframe, o sea, una computadora que era mucho más cara, y la hago trabajar con 3 o 4 terminales, o compro computadoras personales. Las computadoras personales estaban separadas, no había una red, no estábamos trabajando en red, trabajamos individualmente en cada computadora. Las computadoras personales no tenían un sistema operativo para trabajar en multitarea, por lo tanto, para las empresas se acostumbraba a usar más un mainframe, donde con un mainframe yo podía tener una sola computadora y varias tareas al mismo tiempo siendo atendidas. ¿Cuáles eran las interfaces gráficas en ese momento? ¿De qué manera uno se conectaba, la interfase, cómo interactuaba con el usuario? Díganme, a ver si se ubican, ¿cómo sería? Y mediante texto, ¿no eran? Claro, no había una gráfica, no había un mouse, no había nada de todo eso. Uno se manejaba con lo que es una consola. Entonces uno continuamente tenía que estar manejándose con consolas. Tanto fuera mainframe o tanto fuera una PC, o sea, una computadora personal, eran consolas. A ese entonces teníamos disquetes. Los disquetes podían ser, ustedes lo conocieron, esos que vienen como una cartulina negra.
Sí, también estaba después los zips, que eran un poco más, tenían de espacio que los disquetes. Primero estaban los disquetes de cartulina negra, esos que eran así, flexibles. Era una cartulina y adentro estaba el material magnético que era más berreta todavía. Se doblaba todo, pero yo lo ponía, lo agarraban y lo hacían girar y con eso andaba. Era muy poco confiable, eso se acostumbraba, era muy común que se rompieran. Ese material empezaban con los discos que eran de 8 pulgadas, cada pulgada son 2,5 centímetros. Si las cuentas no me vienen mal, son 20 centímetros, así. Un cuadrado de 20 centímetros, en donde se guardaban 360K. ¿Sí? O sea, lo que ustedes gastan hoy en, no sé, en cualquier, ni siquiera una foto le alcanza. Bueno, antes en esos disquetes enormes se guardaban 360K. Con el tiempo se empezó a manejar la información en lo que se llama de 5 1/4. Los de 5 1/4 eran de 5 pulgadas y cuarto, con lo cual era mucho más chiquito y tenían 360K también, pero había unos que tenían un doble faz, o sea, grababa arriba y después yo los podía dar vuelta y grabar de abajo, hasta que apareció uno que leían arriba y abajo al mismo tiempo, entonces tenían 720K, ¿sí? Le seguía después unos que eran chiquititos, más chiquititos, que en lugar de ser 5 1/4 eran de 3,5, eran 3 pulgadas y media. 3 pulgadas y media ya se podían poner en el bolsillo de la camisa, y eran de plástico para que sean un poquito más durable, y tenían una chapita que se movía. Eso lo pueden haber conocido ustedes. Claro, los de la chapita sí, sí, sí. Claro. Eran los normales. Eso tenían 720K, o si eran doble densidad, o sea, se podían grabar más, y se podía grabar el doble, tenían 720K, sí, o 1,44 mega, o sea, un mega, casi un mega y medio. ¿Qué pasaba? En ese entonces, Steve Jobs, que habían salido con la Apple II, y que tenía la Apple como empresa, descubren que había también por ahí, por Palo Alto, también por donde estaba todo Silicon Valley, aparece que había una empresa que era Xerox. Xerox era una empresa que en esa época era muy, muy, muy fuerte en la industria, pero tenía la misma característica de IBM, que es que tienen 70, 80 proyectos al mismo tiempo, de cosas muy parecidas. Algunos sirven, algunos no dan para más, pero invierten mucho en proyectos. Uno de los proyectos era una interfase gráfica, que para ese momento era revolucionaria, que consistía en manejarse con ventanas, con un mouse y haciendo clic. Esa interfase gráfica le llamó mucho la atención a Steve Jobs, que, de nuevo, como ustedes verán, es una constante esto en la industria, se incorpora de una manera, yo no sé cómo decirlo, pero se afanó a todo el grupo de investigación, y con todo ese grupo de investigación que se había sabido conseguir, armó toda una interfase gráfica para sus computadoras que cuando él... Ustedes conocen la historia de Steve Jobs, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, vi varios Sí, documentales. un poco sí. Sí, creo que se hizo una película también. Sí, Bueno, sí, se hizo de todo. esa es la época en que el hombre
trajeron a un ex gerente de la Coca-Cola, un ex, sí, gerente, un CEO, que era de la Coca-Cola o de Pepsi. Bueno, no recuerdo ahora, que viene y la transforma en una empresa anónima con acciones y con qué sé yo, y él queda como dueño, digamos, porque era el dueño de las acciones, uno de los dueños, está Wozniak, no nos olvidemos, y este hombre se dedicó a tener proyecto, y cuando él viene y le trae el proyecto de hacer una computadora así gráfica, dice, bueno, vamos a hacer el proyecto, ponen a una persona frente al proyecto, etcétera, etcétera, y sacan una computadora que se llama Apple Lisa. Ahí está en el que estamos viendo ahora, se ve Apple Lisa. La Apple Lisa es la primera computadora que sale con esa interfase gráfica, con esa manera de trabajar. La computadora tenía, a ver si yo puedo encontrar un dibujito de la Apple Lisa para... Imágenes. Acá está la Apple Lisa, esta máquina. Yo trabajé cuando salió, porque vino una gente que trabajaba acá, que era importador y qué sé yo, que dijo voy a trabajar con esto y la trajo. Acá están viendo una imagen de la Apple Lisa. Es una computadora que tenía, ustedes ven acá el teclado, ven acá lo que era el mouse. Esto que estaba acá, ¿ven esto que está acá abajo del teclado? Sí, sí, se ve perfecto. Eran como manuales que tenían debajo del teclado. Uno los sacaba así y tenía ayuda a memoria debajo del teclado. Estos dos pequeños ranuritas que están acá, yo digo dos pequeñas que son enormes, eran para poner los disquetes, que todavía eran disquetes de los negros. Y esto que está acá arriba, ¿ven esto que está acá arriba, enorme? Es ni más ni menos que el disco rígido que traía, que era un disco rígido, no me acuerdo si de 5 o de 10 megas. Los disquetes tenían 700K, así que era adecuado tener una memoria lenta un poco más grande. ¿Conocen cómo sigue la historia con esto? ¿La conocen o no? No, yo no sé. La historia sigue así. Este hombre cuando ve qué es lo que iban a sacar, antes que lo sacaran, dice, eso es una defecio. Se puede hacer algo mejor por menos presupuesto y algo mucho mejor. Esta computadora valía $1000 y pico, era muy cara en ese momento, no, 1000 y pico no, era más, no me acuerdo ahora exactamente cuántos dólares equivalían, pero era una fortuna lo que valía la máquina y no estaba buena. Entonces, al mismo tiempo que estaban terminando esa, él se junta con un equipo independiente, digamos, a desarrollar, y al muy poquito tiempo saca esta, que es la primera Macintosh, que después ustedes lo conocen como la Mac, ¿sí? Sí, eso sí me acuerdo. Esta compite contra su propio producto, contra su propia empresa. La Lisa no se supo más nada, desapareció, murió, y apareció esta. Como verán, el teclado y el mouse eran muy similares. Venían varias versiones de la Mac. Fíjense que acá hay otra. Ven que
esto era lo que tenía dentro. Trabajaba ya con los disquetes de plástico, esos que tenían 720K. Buena parte del sistema operativo, toda la parte gráfica, estaba en ROM, era parte de la computadora en ROM. Por lo tanto, yo la computadora cuando arrancaba ya tenía un programa que era una planilla de cálculo, era como el Office, ¿sí? Tenía una planilla de cálculo, un writer donde uno podía cambiar los tamaños de letra, y tenía cálculo, texto, y tenía una base de datos, creo también, y un Paint para dibujar, para poder dibujar. Era una maravilla, valía mucho menos que la otra. Las propagandas, yo me acuerdo de haber visto las propagandas que habían sacado, que era una computadora realmente personal. Entonces se veía a los muchachos en la universidad ir en bicicleta en el campus universitario, vieron Estados Unidos de un edificio a otro, y tenían en el canasto, iban y ponían la computadora en el canasto y la llevaban con la bicicleta. Eso era inconcebible para la época. Al tener el entorno gráfico, al poder manejarse de esta manera, desde ahí en adelante, siguieron con la misma forma de trabajar. Estas máquinas fueron, durante mucho tiempo, y son, las Macintosh las preferidas por ahí para la gente que quiere hacer diseño gráfico, que quiere hacer alguna cosa más poderosa, termina utilizando algún tipo de hardware que son los heredados de todo esto, ¿sí? Al mismo tiempo, IBM estaba con su IBM PC, había aparecido una de las características que después fue muy importante, que es los clones. ¿Ustedes oyeron hablar de los clones? No, eso no tengo idea. El clon de una No. computadora, el clon de PC que había en ese momento era, la IBM PC era una máquina que costaba sus buenos pesos, y empezaron a aparecer microprocesadores de otra marca, no eran Intel, sino que empezaron a aparecer los AMD, empezaron a aparecer algunas otras marcas de microprocesadores que eran exactamente iguales a los de IBM, motherboard que andaban iguales que las de IBM, y por una fracción muy baja del precio. Y andaban muy bien, andaban igual. Entonces se empezó a expandir el negocio de la computadora y empezó a aparecer. Ustedes tienen una computadora en su escritorio desde que nacieron, o en su escritorio, en su casa, o la vieron funcionar, una PC desde que nacieron. No creo que ninguno de ustedes haya visto funcionar las máquinas con un DOS de algún tipo antes de Windows. ¿O sí? ¿Alguno vio? ¿Cómo, profe? No, se me cortó, no escuché. Si alguno vio una computadora que trabajaba antes de trabajar Windows, antes de tener entorno gráfico. Ah, no, yo no. No, profe. Sí, No, con yo tampoco, profe. MS-DOS. Con DOS. Después de eso, cuando empieza a salir la intención de Windows de sacar un sistema operativo, Windows iba a ser un sistema operativo, el entorno gráfico del DOS, o sea, tenía el DOS y sobre el DOS yo creaba Windows. Este Windows que creaba, que instalaba, andaba solamente como una interfase gráfica. Abajo de la interfase gráfica, lo único que había, digamos, era el sistema operativo de OS. O sea, el sistema operativo no era distinto, sino que simplemente lo único que pasaba era que tenía una manera gráfica de correr y de hacer las cosas. Ese fue Windows 1, hubo un Windows 2, hasta que aparece el Windows 3.1 y específicamente el 3.11,
que fue el que mejor anduvo. Y ahí empezó a andar para todas las computadoras, empezaron a cargarla, todas las IBM PC empezaron a usarla, todas las compatibles empezaron a usarlo, y empezamos a hacer un sistema operativo con una interfase gráfica. A esa altura Macintosh ya tenía interfase gráfica como si parte del sistema operativo. Entonces estaba como ganándole la carrera, y entonces Windows saca su mayor logro, que era esto que figura así en vertical en el dibujito que yo tengo en la pantalla. Windows 95, ¿algo así? Sí, señor, el Windows 95. El Windows 95 y el Windows 98 son las dos versiones de Windows, año 95 y año 98, son las dos versiones de Windows que son realmente un sistema operativo. No había que cargar el DOS primero y después cargar el sistema operativo, la interfase gráfica, sino que el sistema operativo tenía la interfase gráfica. Entonces, ahí ya empieza a trabajar con multiprogramación. Ya el mismo usuario entraba a la computadora y tenía en dos ventanas dos cosas distintas y no había ninguna diferencia. El procesador estaba trabajando con dos procesamientos distintos. ¿Se entiende? Esto, que parece una cosa trivial para hoy en día, fue un cambio importante. Un cambio importante. Después de eso, Macintosh sigue creciendo con sus sistemas operativos, Mac OS. Empieza a aparecer los Linux más fuertes. ¿Ven que acá figura Minix como en vertical arriba de Mac OS? Que es el que le da lugar a los Linux, donde Linus Torvald toma la idea del Minix, que era nada más que hacer un Unix mucho más pensado en código abierto y en compartir la manera que se hace. Entonces él toma esta idea y dice, voy a hacerlo más, lo voy a hacer comercial, porque el Minix era solamente un sistema operativo para aprender sistema operativo. Y dice, no, yo lo voy a hacer para que sirva para trabajar, que sirva para todo. Y crea, con el Linux, todo, ahí tengo Red Hat, OpenBSD, todas las versiones, todas las distintas distribuciones de Linux, con lo cual van a ver que Linux, yo no quiero mentir, pero sobre todo creo que con una de las distribuciones que fueron muy, muy, muy populares, que es la de Ubuntu, empieza a tener un entorno gráfico. Entonces, no solo era multiprocesamiento, sino que era gráfico. Le gana no digo la batalla, pero sí le digo, gana la punta con todo lo que son servidores, y ahí empieza a aparecer. ¿Ven que hay Windows XP? A la vez, no sé si está por acá, está Windows 2000. En el Windows XP y Windows 2000, Windows 2000 es el primero que empieza a aparecer con dos versiones de sistema operativo, una que es monousuario y otra que es Windows Server. Esta es Windows 2000 Server. El Windows Server hoy en día existe como diferencia, hay un Windows y un Windows Server. ¿Por qué sacan Windows y Windows Server? Porque las computadoras de Windows, que no era Windows Server, se iban a comunicar con Windows Server para trabajar. Era una idea muy atrevida en ese momento, pero a medida que iban funcionando las redes de área local y a medida que Internet iba tomando forma y que iba siendo cada vez más comercial, empezó a funcionar cada vez más y llegamos a lo que llegamos hoy. Bueno, acá al final si tenemos 350.000 versiones, acá hay 10 versiones. Hay 10, no, hay millones de versiones de Linux. Pero básicamente esto es lo que podemos ver nosotros hasta este momento para que se dé una idea de cómo evoluciona la historia de los sistemas operativos y llegamos a lo que llegamos hoy.
Ah, hasta acá estamos, ¿no es cierto? Sí, profe, ¿se Sí, entendió? profe. Sí, sí. Vamos bien. Esto es historia. Yo tenía... Teniendo, teniendo la visión de lo que era la historia de los sistemas operativos, haciendo así como un resumen a vuelo de pájaro, tenemos esto. Una parte distinta, acá lo tiene como fases, no lo tiene como años. Entonces va y plantea una fase 0, donde el hardware es muy caro, prácticamente experimental, y en realidad no hay un sistema operativo, sino que la computadora funciona en base a programar la computadora directamente. Entonces uno tiene un usuario en una consola, va haciendo una sola cosa a la vez, o hace el cálculo, o hace la entrada, ¿sí? Los programas se cargan con las tarjetas. La fase 1, el hardware todavía es caro, y la gente es barata. Digamos, el costo de una persona que trabajaba no era tan caro. Entonces empieza con programación batch, o sea, programación una tras del otro. El programa se carga, se ejecuta, se imprimen los resultados. Y se vuelve a cargar otro y se vuelve a repetir, etc. El usuario es el que le da el programa en tarjeta o en cinta magnética al operador. Hay un monitor residente, ya empieza a ver el primer concepto del sistema operativo, que automáticamente es el que carga, corre el programa y busca el siguiente. Requiere algún manejo de la memoria, tiene un uso más eficiente de lo que era el hardware, pero es medio dificultoso. Sistema de programación batch multiprogramados. El sistema batch podía estar ejecutando más de un programa a la vez. No el usuario, pero sí el sistema. En la fase 2, el hardware es menos caro, digamos, que antes, y las personas empiezan a hacer más caras. Los que sabían manejar a las computadoras no eran tan cualquier persona. Entonces empieza a haber una coparticipación del tiempo de uso de la computadora, terminales muy económicas y una sola computadora, esto era los mainframe. Los discos empezaban a ser más baratos, entonces los programas se ponían en disco y estaban todo el tiempo en línea. Empieza a desarrollarse el Unix, que era el sistema operativo más importante que había arrancado. Recuerden ustedes que Unix empieza con el que lo hace el agente del laboratorio Bell, son los mismos que hacen Kernighan Rich, y los mismos que hacen el lenguaje C. Y la última fase que marcan ellos es las computadoras personales, donde las computadoras son baratas, suficiente para que cada uno tenga la suya. Es mucho más simple el sistema operativo, lo puede usar cualquiera, tiene un uso donde puede ser no me sale la palabra. Es un uso de uso múltiple, es totalmente general. Y bueno. Acá dice lecciones de la historia, ninguno de estos sistemas operativos fueron muy malos, cada uno depende de para qué fue usado. Desde 1953 hubo 9 orden de magnitud en el cambio, o sea, 9 veces más grande.
Fíjense que en 200 años nosotros pasamos desde un caballo, 200 años, desde lo que es un caballo al Concorde, desde 10 a 1000, o sea, 2 órdenes de magnitud. Nosotros del 53 a hoy, o sea, 70 años, pasamos 9 órdenes de magnitud. ¿Sí? Esto incluso hoy está fuera de escala. Fíjense que hablaba del 81 y el 96 para comparar. Del 81 al 96 son 400 veces más rápida el micro. El precio por cada millón de instrucciones era $100.000 y ahora son $50. La memoria pasa de 128K a 64 megas. El disco de 10 megas pasa a 4 gigas. Y hoy en día son muchísimo más, ¿no? Pasamos varios órdenes de magnitud. También hay que tener en cuenta que estamos pasando 20 años después. Y pasamos de 16 a 64 bits. Hasta acá estamos, lo que es lo que fue la evolución desde el sistema operativo a partir de la evolución de lo que fue el hardware y el uso de la computadora. Sí. Nosotros tenemos habíamos empezado a ver qué era un sistema operativo, cómo era que funcionaba un sistema operativo. Y dijimos que era, por un lado era un intermediario, o sea, era el que nos permitía que el usuario use el hardware y la computadora. Por otro lado era el que ejecutaba los programas. Acá hay otra idea también que está dando vuelta, que es, a ver si, creo que así se puede, ahí está. Que podía ser que la computadora la podíamos ver como una máquina virtual extendida, o sea, podíamos pensar de que la computadora más el sistema operativo es como una computadora más potente. El hecho de que yo pueda tener un sistema operativo más potente en la misma computadora hacía que la computadora pasara a ser algo más potente de lo que era. Entonces, como que el sistema operativo pasa a ser parte de la computadora. Esto es lo que, este concepto es lo que a mí más me suena en mi cabeza como correcto para pensarlo, que es pensar que el sistema operativo es un gestor de recursos. ¿Saben lo que es esto UCP? UCP es lo mismo que CPU. Nada más que... No sabía eso. Claro, no, porque se van a encontrar yo por qué se lo digo a propósito. Unique Porque Control Processor, algo así. Claro. No, al revés. CPU es Central Processing Unit, ¿sí? Y esto es Unidad Central de Procesamiento. Está castellanizado. Claro, está en español, claro. Está castellanizado, por eso ustedes van a encontrar por ahí algunas siglas y piensen que la sigla está en castellano o en inglés, pareciera que fueran distintas, pero es la misma. Es lo mismo que decir las Naciones Unidas, NU, o las Naciones Unidas como ONU, ¿sí? Bueno, entonces, es un gestor de recursos. El sistema operativo es un gestor de todo lo que tiene disponible. ¿Qué tiene disponible? La CPU o el micro, la memoria y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace? Va asignando y, entre comillas, desasignando, o sea, recuperando distintos recursos. Entonces le da en algún momento un poder de procesamiento a uno de los procesos, a uno de los programas que está corriendo, y después se lo da un poco a otro, y se lo retira y se lo da a otro, y así. Y lo mismo puede hacer con la memoria. Protección de los usuarios. ¿Qué es protección? ¿Qué puede ser la protección? Tipo que no le roben datos o cosas así, ¿no?
parecido, pero no maliciosamente, no porque alguien quiera robar, sino que yo tengo que hacer la protección de los procesos. Cada proceso tiene que ejecutarse, cada programa, con sus propios recursos y que no se superponga con los recursos del proceso o del programa que está al lado. Entonces yo, por ejemplo, si yo estoy escribiendo en la memoria de la computadora porque tengo una planilla de cálculo que va guardando dónde estoy trabajando, los valores y los cálculos, y hay otro programa que está haciendo un dibujo gráfico y saca cuentas para ver cómo es el dibujo, no tendrían que poder uno poner los datos en el lugar del otro. Entonces tengo que ir marcando hasta dónde llega el límite de uno y de otro. ¿Sí? Como que cada uno tiene su quinta y no puede pisar la quinta del de al lado. Que por ahí no maliciosamente, pero sí por una necesidad, uno fuera a utilizar algún lugar de la memoria o algún lugar de algún recurso que otro está usando, voy a tener problemas. Contabilidad y monitorización es poder ver y poder seguir qué pasa con cada uno. Si hay algún recurso que es escaso y que alguien me lo está acaparando, poder el sistema operativo administrar qué pasa con eso. Si tengo poca memoria, o si tengo un procesador lento, o claro, ¿qué hacer con eso? ¿Sí? ¿Cuándo tengo que permitirle a un usuario hacer algo con el procesador o cuando es momento de decirle, bueno, ahora basta porque ya lo usaste mucho? Soporte de usuario, bueno, estos son, digamos, cuestiones de darle facilidad de uso al usuario. Valga la redundancia. Esto con respecto a gestionar los recursos que yo tengo. Después tengo, como máquina extendida, me va a permitir la ejecución de programas, utilizar lo que se llama entrada-salida, o sea, poder leer en algún lado, ya sea memoria lenta, o ya sea cualquiera de los sistemas que tengo de entrada-salida, sea lectura de teclado, el mouse, salida por impresora, lo que sea. Operaciones sobre archivo, que esto es memoria lenta, pero a nivel de manejarlo como archivo. Y bueno, detección y manejo de errores. Y por último, el sistema operativo va a tener una interfaz de usuario, que puede ser tanto como figura acá un shell, como una interfase gráfica. Lo que sucede es que con la interfase de shell, yo voy a utilizar directamente el sistema operativo, en cambio con la interfase gráfica hay un programa en el medio. Por ejemplo, yo puedo desde Windows, yo puedo hacer clic en una carpeta para abrirla, o podría estar con la consola, el shell, y directamente decirle que quiero cambiar de directorio. Las dos cosas es lo mismo. Una tiene una interfase gráfica y otra tiene una interfase de ventana de comandos. Bueno, le muestro esto, no quiero extenderme más. Le muestro esta última transparencia y paro ahí. Esta última transparencia habla de cómo es que está organizado el sistema operativo. El sistema operativo, yo acá lo estoy dibujando como si fuera un dibujo de capas, ¿sí? La idea de capas es la idea que introduce un poco cuando trabaja con Minix. Tannenbaum, cuando habla de capas, lo que él plantea es que hay distintos programas corriendo en el sistema operativo que se encargan de distintas tareas. Y hay una parte del sistema operativo que se encarga de manejar lo de más bajo nivel y otra capa del sistema operativo que se encarga de manejar lo que está más cerca del usuario. Entonces, si uno mira el diagrama, uno tiene toda la parte que sería el usuario en sí, que eso no es parte del sistema operativo,
Y dentro del sistema operativo uno tiene esto que está en gris. Va a tener los programas de usuario que van a tratar de usar eventualmente parte de los servicios del sistema operativo. Servicios les vamos a llamar a aquellos programas del sistema operativo que ejecutan alguna tarea propia del sistema operativo. Abrir un archivo, formatear un disco, tratar de realizar, de leer un dato, lo que sea, son servicios. Todos esos servicios son rutinas del sistema operativo que se pueden llamar desde los programas. Cuando yo en un programa de, no sé qué lenguaje de programación le es más familiar, supongamos que Pascal. Yo desde Pascal le digo que quiero hacer una lectura de un archivo, que quiero abrir un archivo, Pascal no va directamente al disco rígido. Pascal le pide al sistema operativo y el sistema operativo hace la apertura del archivo y le devuelve un canal, un lugar donde después voy a poder leer o grabar ese archivo, de tal manera que le va a pedir al sistema operativo que lea un dato y se lo devuelva y así. Entonces nosotros vamos a tener que los programas utilizan servicios del sistema operativo. A la vez, los usuarios pueden usar el shell o, como está ahí, la interfase gráfica para poder usar los servicios del sistema operativo. Entonces, cuando yo quiero cambiar de carpeta o quiero borrar un archivo, yo puedo hacerlo desde un shell o desde el sistema gráfico, la interfase, pero eso no lo hago yo directamente, no hay un programa. Ese programa que me muestra la interfase gráfica se lo pide al sistema operativo y el sistema operativo lo borra. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Esos servicios del sistema operativo son programas que reciben la petición desde, tanto sea del shell o un entorno gráfico o de los programas del usuario, que piden esa petición al servicio, y el servicio, que está monitoreado por el núcleo, a mí me gusta otro diagrama, en la próxima clase lo vamos a ver mejor, está monitoreado por el núcleo. El núcleo del sistema operativo es lo que se conoce como núcleo o kernel, ustedes lo habrían escuchado como kernel. Ese núcleo del sistema operativo, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer funcionar, es la parte que se comunica con más cerca del hardware y es el que maneja a todos los programas y los procesos y la memoria y todo lo que haya dando vuelta. ¿Sí? Entonces, el núcleo va a estar más cerca del hardware. Ustedes saben que el hardware, si yo tengo yo compro una plaqueta de video, por ejemplo, y la enchufo en mi computadora. Hay veces que tengo que hacer algo para que ande, ¿no? ¿Qué hacen Y sí, ustedes? bajarle los drivers, porque por más que esté enchufado y andando, si no se le instalan los drivers, no reconoce lo que tenés. No va a funcionar. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese driver? Cuando ustedes miran la plaqueta de video, o la placa del disco rígido incluso, ustedes la miran y tienen una parte que es pura electrónica alrededor, ¿sí? Y tiene un enchufe. A través del enchufe, esa placa recibe las instrucciones y genera el video. Pero hay un detalle. Mi sistema operativo tiene las rutinas ya adecuadas para manejar, donde le dice, quiero que muestres esto en el video. Esas rutinas son cómo se comunican los programas. El Pascal lo comunica de una determinada manera para el sistema operativo, para Windows, por ejemplo, le dice, quiero dibujar esto. Windows, cuando le dicen quiero dibujar, dice, yo tengo una plaqueta gráfica que le tengo que decir que dibuje. Pero entre la manera que el Windows sabe decirle a la plaqueta gráfica y la plaqueta gráfica realmente entiende, es como que yo tengo, ¿vieron los enchufes del enchufe de electricidad? Que hay de 3 patitas, de 2 patitas, de 3 así, de 2 así, de 4, hay un montón de modelos distintos. Es como que yo necesitaría un adaptador para que
la manera en que lo dice el sistema operativo, yo se lo pueda transmitir a la placa de video. Por eso, el que fabrica la placa de video es el que me da el driver, el manejador. Driver es manejador. Entonces, ese manejador, ¿qué hace? Recibe la instrucción del sistema operativo y la traduce para que la placa la pueda entender. Por eso hay un driver para cada sistema operativo, porque cada sistema operativo lo puede decir le puede pedir de una manera distinta. Entonces, lo que yo estoy tratando es de encontrar cuál es el más adecuado para que mi sistema operativo lo entienda de acuerdo al hardware que maneja. Por eso necesito el driver. ¿Hasta ahí estamos? Hay algunos hardware que no necesitan un driver específico. ¿Por qué? Y porque son muy estándar, ya se pusieron de acuerdo todos los fabricantes en que van a entenderlo de esta manera, y con un solo manejador que me traduzca lo que dice el sistema operativo, anda para muchas placas distintas. Pero, como pasa siempre, si yo tengo una placa estándar, no voy a necesitar algún manejador, algún driver especial, pero si tengo una placa muy especial, ya no es estándar y necesito un driver especial. ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, profe. Sí, 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 sí. Bueno, entonces vamos a... vamos a seguir